Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con Salud, todo es posible. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Radio Inti. Comenzamos con el podcast, porque con salud todo es posible. Y tengo que dar la bienvenida desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a la doctora Rosemary Gross para hablar del Día Mundial contra el Dolor. Doctora, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación, bienvenidos sean todos para este intercambio de experiencias, algunas recomendaciones, un poco de información por el tema de lo que es el Día Mundial del Dolor, que es el 17 de octubre. Muchísimas gracias a la invitación de INTI y gracias por tomarme en cuenta en este tema tan importante y tan frecuente como es el tema de dolor. Doctorita, coméntenos por favor una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad, por favor. Yo soy médico internista, soy miembro de la Sociedad Cruceña de Medicina Interna. Actualmente trabajo en el Hospital San Juan de Dios como coordinadora de la unidad de epidemiología y jefe del Departamento de Docencia e Investigación. Desde el año pasado venimos trabajando con el tema del COVID y con algunas experiencias en el tema del manejo de dolor y de enfermedades infecciosas. Y doctora, ¿por qué se celebra el Día Mundial del Dolor, contra el dolor? ¿Por qué se celebra el 17 de octubre? Fíjese que el tema del alivio del dolor dice que es un derecho universal de los seres humanos, estipulado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el año 2000. Es así que es promovido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IAS, y de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2004. Es así que el tema para este año se va a centrar en el tema de la difusión de estrategias de prevención del dolor a investigadores médicos y a pacientes. Y entonces, prevención del dolor. ¿En qué consiste la prevención del dolor, doctora? El tema de prevención del dolor implica todas las medidas, no solamente farmacológicas, sino de otros tipos de terapéuticas no farmacológicos para evitar el tema de dolor. Fíjese que hay estudios en que de la población en general, el 60% de los pacientes se queja de dolor y hasta un 40% de la población en general puede llegar a tener un dolor crónico. Estamos hablando de un dolor crónico, aquel paciente que presenta algún tipo de dolor por más de 3 a 6 meses de duración. Entonces, de 3 a 6 meses sería el dolor crónico. ¿Y cómo se puede solucionar ese tipo de dolor crónico, doctora? ¿Hay algún tratamiento? Bueno, decíamos que el dolor tipo crónico es aquel que va a exceder los 3 o 6 meses de duración. Generalmente el dolor crónico es aquel dolor agudo que finalmente no se ha podido dar una solución o porque acompaña una serie de patologías entre ellos. Es la persistencia del dolor temporal, eso sería por una parte, el dolor tipo crónico, y decíamos que puede ser secundario a problemas fisiopatológicos, como por ejemplo el sistema nociceptivo. De acá en esta parte, fíjese que dentro de las enfermedades que van en aumento, por ejemplo, es la diabetes, ¿no? Y dentro de las complicaciones pero muy frecuentes de la diabetes es la neuropatía diabética, que es un dolor que lo vamos a hablar enseguida, que es el dolor neuropático. Fíjese que más del 50% de nuestros pacientes con dolor, con diabetes, a largo plazo va a tener un dolor crónico, ¿no es cierto? Entonces los síntomas van a persistir en el tiempo por más de 6 meses, ¿no? Ya que estamos entrando a diferentes tipos de dolor, ¿cuáles existen, doctora? Bueno, los dolores los podemos clasificar de dos maneras. Uno, por el
por el tiempo de duración, y decíamos que el dolor agudo es aquel que presenta por menos de 3 meses de duración. El otro sería el dolor crónico, que tiene una duración por más de 3 a 6 meses, y por la fisiopatología nosotros en la parte médica lo podemos clasificar por el dolor nociceptivo, y dentro del dolor nociceptivo está el dolor somático, el dolor sensorial. Luego tenemos el dolor neuropático que comentábamos anteriormente, ¿no? Tenemos el dolor, tipo de dolor por hipersensibilidad neurosensorial o somatosensorial. Y por último tenemos los dolores mixtos, ¿no es cierto?, que también los tenemos presentes cuando es un paciente que tiene un dolor neuropático más un dolor nociceptivo. Ese es un paciente que tiene un dolor de tipo mixto, ¿no? Ya vamos conociendo los tipos de dolor justamente que existen, y ahí me surgen varias preguntas para ir separando un poquito y para que la gente que nos está escuchando a través de Radio Inti sepa diferenciar este tipos de dolores. El dolor somático, ¿en qué consiste? Bien, el dolor somático es aquel que tiene un origen o una información nociceptivo, o que precede de un tejido, ¿no es cierto?, o de una estructura del cuerpo, llámese los huesos, los músculos, una articulación, un ligamento, un tendón, la columna vertebral, el tórax, las extremidades. Ese podemos decir, ese es un dolor nociceptivo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una artritis reumatoide, ese es un dolor nociceptivo, ¿no? Una tendinitis, el paciente hace un movimiento, hace una tendinitis, o la artritis gotosa, es un dolor nociceptivo, para que más o menos nos entendamos, ¿no? ¿Y hay una manera de calmar el dolor? ¿Algún tratamiento para este tipo de dolor, doctora? Bueno, en este caso, por ejemplo, siempre se tiene que buscar la causa que desencadena el dolor, ¿no es cierto? Si es el dolor es desencadenado por un proceso traumático, pues ahí va a haber un proceso inflamatorio. Entonces ahí vienen muy bien los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos tenemos en primera línea, por ejemplo, tenemos el paracetamol, tenemos el diclofenaco, que es un fármaco de muy buena calidad, bastante seguro, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos utilizar bastante bien tema de manejo, ¿no es cierto?, de dolor. Pero si además de eso asociamos que el paciente tiene una lesión a nivel de los nervios, ¿no es cierto?, iba muy bien combinar un antiinflamatorio con una vitamina B, que las vitaminas B, sabemos que la B1, la B6 y la B12, que son las neurotropas, asociados van a hacer un sinergismo, entonces van bastante bien en este tipo de tratamiento. Ahí tenemos un poquito de tratamiento para un tipo de dolor y como estábamos hablando de tipos, y la doctora dio varios, ¿cuál sería el dolor visceral? Bueno, el dolor visceral en realidad viene de los órganos internos, ¿no es cierto? Llámese el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la vía respiratoria, el aparato digestivo, todo lo que nosotros tenemos como órganos internos, ¿no es cierto? La parte urológica, los riñones, las vías excretoras, el aparato reproductor, ¿no es cierto? Ahí hablamos de un dolor tipo visceral, ¿no es cierto? Y el dolor visceral tiene una característica que es difusa, y a veces no siempre el paciente logra localizar la zona, ¿no es cierto? De hecho, puede ser un dolor referido por otras localizaciones. Por ejemplo, un paciente con un cólico renal inicialmente tiene un dolor a nivel de fosa renal, y posteriormente va a referir un dolor en el bajo vientre que comúnmente lo encontramos, o a veces el dolor puede irradiarse hacia las regiones del aparato reproductor. Entonces, dependiendo de la causa, pues no siempre el paciente va a referir el lugar exacto de la lesión. A veces a muchos pacientes, y creo que a muchas personas que están escuchando, y en mi caso también nos pasó, decir que nos duele algo en un momento, dice, me duele mi estómago, me duele en el costado, y después dicen, pero no sé por qué. Entonces tienen que ir viendo qué tratamientos se tienen que seguir para calmar ese dolor en el tiempo.
Sí, justamente correctamente. Fíjense que el dolor tipo visceral no siempre es tan fácil de medicar o de llegar a la causa que lleva al dolor visceral. Fíjese que, por ejemplo, en un paciente con una apendicitis aguda en fases iniciales de la enfermedad, el dolor inicialmente está localizado en el epigastrio y en la medida que pasan las horas se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, si decimos que está el dolor inicialmente en la boca del estómago, uno puede pensar que es una gastritis, ¿no es cierto? Y puede ser catalogado o medicado de otra manera, ¿no es cierto? O un dolor en un cólico biliar, ¿no es cierto? A veces el dolor puede irradiarse hacia la espalda, hacia el hombro, ¿no? Entonces ahí vendría una característica del dolor visceral. Entonces, cuando hablamos de manejo de dolor, siempre hay que buscar cómo comenzó, dónde comenzó y en la medida hacia dónde se ha localizado el dolor. Muchas de las personas que les duele ciertos organismos en cierto momento el cuerpo y piensan que es me duele mi estómago porque es gastritis y voy a tomar este medicamento y me va a calmar. Pero puede ser que no sea tanto así y que puede ser más peligroso tomar esos medicamentos y apenas tu cuerpo o apenas te duela algo del cuerpo, creo que es bueno ir al médico. Sí, correctamente. Siempre es recomendable ante un paciente con dolor evaluar, ¿no? Evaluar las causas que desencadenaron el dolor, ¿no es cierto? Fíjese que, por ejemplo, bien decía usted, el ejemplo típico de una apendicitis, que si yo empiezo a tomar analgésicos voy a enmascarar el cuadro y una apendicitis, si yo no hago el procedimiento quirúrgico, el paciente se va a complicar con una peritonitis. Entonces, no siempre la automedicación es lo recomendable. Y yo siempre digo, en el tema de diagnóstico, el mejor médico siempre es el último, ¿no? Porque ya el paciente a veces ha pasado, ya se ha prescrito, se ha automedicado con algunos fármacos y finalmente, cuando no se llega a una solución, y ya la enfermedad ha evolucionado, finalmente pues ya llega al colega donde después de haber pasado por varios episodios, por varias terapéuticas, llega al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y por eso siempre recomendamos en el podcast de Porque con Salud Todo es Posible que apenas tengas algún dolor o si te sientas mal, es ir a un médico o es ir a un especialista y no automedicarte, que es lo más peligroso que puedes hacerlo. Y ya tenemos varias recomendaciones de varios doctores que hemos hablado en el podcast que siempre nos decían, vayan al médico, no esperen hasta el último, porque el cuadro se puede complicar. Así es, así es. Doctora, y seguimos con los tipos de dolor. ¿El nociceptivo o nociceptivo? Sí, el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es el resultado de la actividad de las vías neuronales, ¿no? O es secundaria a un estímulo real o un estímulo que podría potencialmente dañar el tejido, ¿no es cierto? Y fíjese que el dolor nociceptivo es la forma más común del dolor crónico. Y fíjense que dentro de los dolores crónicos, la artrosis es la causa más frecuente de dolor tipo crónico. Fíjense que ahora ya envejecemos mucho más que tal vez que nuestros antepasados. Hoy yo tengo pacientes de 98, de 100 años. De hecho, hace un par de años se hizo una prótesis de cadera, una paciente de 113 años, ¿no es cierto? Obviamente que eso implica que ya algunos tejidos, ligamentos empiecen a desgastarse, y hasta que el tema de la artrosis, del dolor espinal, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que la artrosis es la causa más frecuente del dolor nociceptivo. Y ahí me sale una pregunta, doctora. ¿Qué enfermedades causan más, como hemos hablado ya de la artritis como una de las enfermedades, cuáles otras son las que causan dolor crónico? Bueno, dentro de los pacientes con dolor tipo crónico también está el dolor neuropático, ¿no?
Fíjese que el dolor neuropático, ¿no es cierto?, es aquel dolor que aparece como consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad que puede afectar al sistema somatosensorial, ¿no es cierto? Se requiere de la presencia de una enfermedad o de una lesión demostrable, ¿no es cierto? Y dentro de ello, por ejemplo, tiene algunas características, ¿no es cierto? Que no siempre el paciente lo sabe describir como un dolor de tipo crónico. Fíjense que en el tema del dolor neuropático del paciente posherpético o del paciente, decíamos, con una neuropatía diabética, a veces le va a decir doctor o doctora, me arden los pies. No siempre viene por un tema de diciendo que me duelen los pies, sino dice me arden los pies. Son pacientes que usted lo ve que prefiere caminar descalzo porque tiene quemazón de los pies, o prefiere los pies los deja fuera de las sábanas, ¿no es cierto? Sí. O otra característica es la frialdad, ¿no? La frialdad, y son pacientes que acá en Santa Cruz estamos con 36, 38, 40 grados de temperatura, y son pacientes que ustedes lo van a ver que están con medias, por ejemplo, o los pacientes que sienten como fuego, ¿no? O algunos sienten la sensación de parestesias, en medicina decimos parestesia, o también hormigueo o sensación de pinchazo, ¿no es cierto?, donde no toleran ni siquiera que uno lo pueda examinar al paciente. O finalmente otra característica es que es la sensación de choques eléctricos en los pies, ¿no? Entonces yo, algo que siempre les pregunto a mis pacientes diabéticos, sobre todo pacientes diabéticos con mucho tiempo, que les pregunto si alguno de ellos tiene características de estos tipos, sea frialdad, sea quemazón, sea picadura, choques eléctricos. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener problemas de caídas, ¿no? ¿Por qué? Porque no siente bien. Hablábamos de un tema nociceptivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al no sentir bien, se va a caer. Y si mi paciente se cae, se me fractura, otro tipo de dolor, ¿no es cierto? Y entonces ahí aumentamos otra causa para que mi paciente pueda tener dolor. Y algo que está también muy frecuentemente en aumento, obviamente porque cada día hay mayor cantidad de diagnósticos, son los dolores oncológicos, que también, obviamente porque hay compromiso de lesiones, de estructuras, de tejidos por una tumoración, y eso provoca también dolor de tipo crónico en estos pacientes. Doctora, ¿y qué tratamiento, qué se puede hacer? Porque hablábamos un poquito de los pacientes que tienen diabetes como tal, y pierden y les duelen los pies, tienen más sensibilidad, o hasta algunos pueden perder la sensibilidad de los pies y lastimarse, cortarse y no sentir ya nada justamente en esos momentos. ¿Qué tratamiento se tiene que seguir? Apenas sientes algún hormigueo, frío, calor en los pies, ¿qué tratamiento se tiene que tener? Bueno, en el caso del paciente diabético, una de las cosas que personalmente recomiendo, y justamente el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, ¿no es cierto? Una de las recomendaciones es mantener las glicemias del paciente, alcanzar las metas de tener glicemias aceptables para evitar las complicaciones. Una de las maneras en que uno identifica que nuestro paciente no está haciendo buenos controles o no está alcanzando las metas es cuando empieza con molestias a nivel de las extremidades, ardor, quemazón, choques eléctricos, por ejemplo. Esa es una de ellas, ¿no? Y se puede dar algún tratamiento. En este caso se debería dar tratamiento, si el paciente cursa con dolor, se puede dar antiinflamatorio, ¿no es cierto? Decíamos, si tengo muy buena función renal, podría utilizar un diclofenaco, y es bueno asociar a estos pacientes porque la mayoría son adultos, su alimentación no es la ideal. Entonces ahí aparece el tema de déficit de vitaminas B, y las vitaminas B decíamos que son las neurotropas. Entonces déficit de vitamina B, B1, B6, B12, van a empeorar su cuadro de neuropatía. Entonces ahí dar un aporte adicional de vitaminas B a nuestros pacientes es una muy buena recomendación. Si el paciente es alérgico a la vitamina B,
Eso es un poco, es muy raro, pero puede pasar, ¿no? En este caso, puede pasar que algunos pacientes puedan tener alergia a este tipo de vitaminas, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Aunque no es algo muy frecuente, pero en ese caso nosotros debemos recomendar algunos alimentos adicionales en estos pacientes, eh, algunos alimentos que nos dan, que por ejemplo, eh, que puede ser sustituido en el caso de la B1, por ejemplo, las carnes, la yema del huevo, las legumbres, ¿no es cierto? Los cereales van bastante bien en estos tipos de pacientes. En aquellos que tienen déficit de vitamina B6, ¿no es cierto? Y no le puedo aplicar, ¿no es cierto? En este caso, igual van bien el tema de, por ejemplo, eh, eh, el salmón, el atún, ¿no es cierto? Ahí va bastante bien. Y el tema de la B12, que van los vegetales, nos dan un buen aporte para lo que es la vitamina B12, ¿no? Ahí tenemos algunas recomendaciones también para que estoy seguro que la gente se ha preguntado si yo soy alérgico a la B, ¿qué puedo tomar o qué puedo comer? Pero viene la pregunta, doctora, de las terapias del manejo del dolor. ¿En qué consisten estas terapias? El tratamiento del dolor, en realidad, de hecho, ya hay asociaciones por el tema de manejo de dolor, es una rama interdisciplinaria de la medicina que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, disminuyéndoles el sufrimiento. Y obviamente que una persona que no tiene dolor hasta de mejor estado de ánimo va a tener, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. Dentro de las terapias farmacológicas, en cuanto a manejo de dolor, como nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, tenemos un escalado en el primer escalón tenemos los analgésicos no opioides, decíamos, y están los antiinflamatorios no esteroideos. De mencionar, está, por ejemplo, ahí tenemos el diclofenaco, que es bastante accesible en cuanto a costos, en cuanto a seguridad, y ya tenemos otros un poquito, tal vez con unos costos un poco mayores, ¿no es cierto? Está el ibuprofeno, está el ketoprofeno, que van también dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, está el paracetamol, está el metamizol, y en el segundo escalón, en la parte farmacológica, están los opioides débiles, entonces ahí está la codeína, ¿no es cierto? Está el tema del tramadol, que hay que tener mucho cuidado por los eventos adversos a nivel gastrointestinal, del sistema neurológico, a veces provoca somnolencia o mareo, ¿no? Y en el tercer escalón, que están los opioides potentes, está la morfina, está la oxicodona, está la metadona, el fentanil, en el caso del manejo de dolor en el tema farmacológico. Y en el tema no farmacológico, dentro de las recomendaciones está la terapia, por ejemplo, de masaje, que puede aliviar mucho la parte de los músculos tensionados, ¿no es cierto? Ayuda a relajar y disminuir el tema de dolor. Se puede utilizar, hay terapias de ultrasonido que puedan ayudar a aliviar el dolor, ¿no es cierto? A través de ondas sonoras que provocan calor a nivel de los músculos. Para mencionar también, la acupuntura puede ayudar a reducir el dolor y otros síntomas, ¿no es cierto? Utilizando algunas agujas delgadas que pueden equilibrar los canales de energía del organismo. La retroalimentación, ¿no es cierto?, nos ayuda también de manera diferente, ¿no? La estimulación eléctrica puede ayudar a controlar el tema de dolor a través de electroestimulación nerviosa transcutánea, a través de los TENS, ¿no es cierto?, que es un dispositivo que se puede utilizar, o la estimulación de médula espinal, y en otros escenarios tenemos el tema de alguna cirugía. Algo también en la parte farmacológica para mencionar, hay algunos antidepresivos que pueden ir bastante bien en el tema de dolor y el estado de ánimo. Por ejemplo, hay antidepresivos duales como la duloxetina,
ahí van bastante bien en el tema del paciente con dolor tipo crónico y depresión, uno de los fármacos que se recomienda, ¿no? Y la venlafaxina, que también va bastante bien en estos pacientes. La mejor recomendación, ya tenemos varios, justamente que la doctora nos está diciendo, las terapias de manejo de dolor. Pero doctorita, la mejor recomendación es que apenas sientas algún dolor, es como una alerta del cuerpo a decir algo está fallando. Ve al médico inmediatamente. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del paciente con dolor, porque la automedicación puede llevar a complicaciones sin lugar a duda. Si exageramos en las dosis de los antiinflamatorios, debemos recordar que a largo plazo podemos llevar a falla renal, ¿no es cierto? O complicaciones gastrointestinales, gastritis farmacológica, entre ellas, ¿no? Muchas veces, y es muy frecuente el tema, de hecho, los corticoides que también están dentro de los pacientes que se automediquen para el tema de dolor, ¿no? Ya que los corticoides tienen una acción antiinflamatoria muy potente. Entonces muchos pacientes usan corticoides a largo plazo, lo que los lleva a complicaciones como un síndrome de Cushing, y hablamos de síndrome de Cushing, cursa con hiperglicemia, estamos hablando de diabetes, cursan con osteoporosis, con hipertensión, con ganancia de peso y otras complicaciones. Entonces, la mejor recomendación es evitar la automedicación por las complicaciones que puede conllevar o que puede retardar, ¿no es cierto?, el diagnóstico de una patología y por lo tanto el tratamiento definitivo en algunos pacientes. Muchas gracias, doctora Gross, por acompañarnos hoy día y ampliar el conocimiento que la gente tiene que tener sobre justamente el Día Mundial contra el Dolor, que fue el 17 de octubre. Mil gracias. Por favor, le invita a la gente dónde la pueden buscar, en qué lugar, si necesitan algún consejo, dónde le pueden llamar a algún paciente que diga, tengo esto que necesitaba hablar con la doctora Gross, ¿dónde la puedo ubicar? Bueno, gracias Alan, gracias al equipo de INTI por la invitación, por la oportunidad de poder orientar a los pacientes, a la población en general, que bueno, ante el dolor de cualquier tipo, siempre acudir a un profesional, porque hay que hacer una buena anamnesis, es decir, tenemos que hacer un interrogatorio y un buen examen físico me puede llevar a un diagnóstico precoz y a un tratamiento definitivo en nuestros pacientes. Bueno, yo además de trabajar en el hospital, tengo una consulta en el Centro Médico Saludame, que también los invitamos a que nos puedan seguir. En las páginas está el Centro Médico Saludame, que queda en la calle Cobija 555, donde también son bienvenidos. Luego con Alan le voy a pasar el correo electrónico, que es rosmerigruz@hotmail.com, que pueden también hacer sus preguntas a través del correo electrónico, que encantadísima voy a poderles contestar a sus dudas. Mil gracias, doctora Gross, por acompañarnos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Alan, y hasta la siguiente oportunidad. Señores, mil gracias por habernos escuchado. Esto fue el podcast Porque con Salud todo es posible. Con salud, todo es posible. Este proyecto es de Droguería INTI. Hasta la próxima.